Estamos aquí en este día precioso, en directo, día jueves, 18 horas con 15 minutos, en este discipulado para la gloria de nuestro Dios. Quiero que abramos las Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Dios los bendiga a todos, familia en Cristo. Y es muy importante el discipulado, decía mi amada esposa, porque es la forma, hermanos, de entender lo que vamos a hacer. Vamos a bautizarnos, vamos a ser reconocidos en esta preciosa obra, vamos a tomar la Santa Cena, vamos a participar del altar y tantos privilegios que Dios nos quiere dar, pero también tenemos que estar preparados, capacitados, ¿verdad? Para poder ser de bendición a otros, porque ya pasaremos con otras responsabilidades. Así que Dios sabe lo que tiene para su vida. Mañana usted puede ser una diaconisa, un diácono, un colaborador, un copastor, un pastor. Solo Cristo sabe, ¿verdad? El llamado que tiene para su vida. Por lo tanto, toda preparación es importante para el servicio. Una maestra de escuela dominical, una maestra de niños. En todas las áreas tenemos que estar preparados para toda buena obra, nos dice la palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Nos dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea toda la gloria, hermanos. Así que estamos hoy bajo el tema, 3 partes del ser humano que tienen que ser irreprensibles para el rapto de la iglesia, porque Cristo viene, amén, y nos estamos preparando, hermano querido, y esto es otra manera, a través de este discipulado, todo esto va alimentando, va formando el carácter del cristiano, va formando, aleluya, el ser, ¿verdad?, que es tripartito, tiene 3 partes, y ahora vamos a explicar detalladamente, pero quiero dar un pequeño repaso sobre las preguntas que hicimos anteriormente sobre la obra redentora. Ustedes recuerdan que habíamos preguntado que tienen que ordenar la obra redentora y explicarla. Entonces, los que me han respondido, me han dado respuestas muy bien, muy buenas, han estado muy bien. Faltan muchos hermanos, les invito, hermanos queridos, a que puedan dar sus respuestas a través del WhatsApp 626-098076. Y también si tienen alguna pregunta, una cosa que no entiendan o cualquier tipo de pregunta, para la gloria de Dios aquí estamos, mis hermanos queridos, en lo que podamos colaborar y ayudar para quitar toda duda. El primer punto de la obra redentora, decíamos, es la expiación, ¿verdad? Es la que quita el pecado. Para eso vino Jesús a la cruz, para limpiarnos con su sangre. El segundo paso es la justificación, por lo cual por la fe somos justificados ante el Padre, ya que Cristo pagó el precio por nuestra culpa. A eso le llamamos justificación, porque Él nos justifica. Gloria a Dios. Bendito Dios. Mi esposa. Mami, se cortó. No, se cortó. No se cortó, no. Es que están mandando cosas. Ahí. Gloria a Dios. Perdón la interrupción, que no se cortó. Gloria a Dios. Pero aquí parecía que estaba cortado. Por eso me levanté a buscar a mi asistente. Gloria a Dios, mi amada esposa. Aleluya. Y entonces, hermanos, continuamos. Dice la regeneración es el nuevo nacimiento espiritual. Y la santificación, que es el proceso con el que comienza la vida del creyente. Pero una vez que el hombre ya se arrepintió, se convirtió, cuando ya es santo. Porque hay algunos que dicen, voy a entrar en el proceso de santificación, pero siguen con su pecado. Usted no entró todavía. Tiene que entrar.
Primeramente hay que arrepentirse, hay que dejar el pecado, hay que entrar en esa santificación. Y después, claro, comienza, ¿verdad? Dios a trabajar, a moldear el carácter del siervo, a moldear, ¿verdad? Tantas cosas que el Señor quiere limpiar, purificar, pero una vez ya arrepentido, una vez ya convertido, entra el proceso de santificación, no antes. Por allá hay enseñanza, ¿verdad? Que tranquilo, que va poco a poco, y entonces nunca sueltan el pecado, nunca sueltan su adulterio, porque ellos dicen que va poco a poco. No, el pecado hay que cortarlo, hermano. El hacha está puesta a la raíz del árbol. Cristo ya viene, hermano. Hay que sacar todo eso, entrar en la santidad y comenzar con el proceso de santificación, que eso es para los santos. Por eso primero hay que ser santo. Bendito Dios. Amén. Entonces, si queremos entrar al cielo, por supuesto, hermano, el hombre tiene tres partes, decíamos. Ese es el título de hoy. Leíamos en el pasaje, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para Dios, todo es importante. Espíritu, el alma y el cuerpo. Es como decir que una parte de la Trinidad no es importante. Sabemos que creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, las tres partes divinas de la Trinidad divina. Así también Dios nos hizo en tres partes, ¿verdad? Y entonces es importante que el hombre entienda que tiene un espíritu, que no solamente somos lo que vemos en un espejo, un cuerpo, que hay un espíritu. En ese espíritu es el cual se comunica con Dios, el cual tiene comunión, porque Dios es espíritu. Y por eso está tan interesado Dios que nosotros tengamos conciencia de ese espíritu. Así que es muy importante, porque ahí está, ¿verdad?, la conciencia del ser humano, que muchas veces, lamentablemente, la cauterizamos, ¿verdad?, la conciencia. Pero Dios nos pide que tengamos una conciencia limpia, ¿verdad? Purifiquemos nuestras almas, purifiquemos nuestro espíritu, una conciencia agradable a Dios, que no la cautericemos, ¿verdad? Que podamos decirle a lo que es malo, malo, a lo que es pecado, pecado. Que la Biblia dice también, Isaías 5:20, que a lo malo le decimos bueno y a lo bueno malo, cuando tenemos la conciencia distorsionada. Pero Dios quiere, ¿verdad?, que nos volvamos a Él, porque nos va a limpiar, nos va a purificar, nos va a quitar el velo y vamos a poder ver y discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, a través de la palabra. Porque muchas veces yo tenía conceptos, ¿verdad?, que cuando vino la Biblia a mi vida y vino la palabra y los siervos empezaron a ministrar la palabra de Dios, entendí que esos conceptos eran propios, míos, pero no estaban escritos en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es muy importante no cauterizar la conciencia, como dice la Biblia, sino dejar que el Espíritu Santo nos ministre en lo más profundo de nuestro interior. Por ejemplo, en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 16, dice las Escrituras, hermanos queridos, teniendo buena conciencia. O sea, te habla de tener una buena conciencia, no una mala, sino hay que tener una buena. O sea, que tiene que estar limpio, ¿verdad? Cuando se limpia algo decimos, ahora está bueno. ¿Y cómo vamos a limpiar esa conciencia? Bueno, vamos a cuidar ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a cuidar lo que vemos. Y más ahora, en estos últimos tiempos de tanta tecnología, podemos mirar muchas cosas que van a ensuciar nuestra conciencia. Y después no podemos ir a la presencia de Dios por lo que hemos visto. Porque con los ojos es como una imagen que genera una fotografía y nos queda, hermano, nos queda, ¿verdad?, en el sentido del cerebro, nos queda ahí el chip y esa imagen trae como el recuerdo, ¿verdad? Entonces tiene que tener cuidado con lo que ve, tiene que tener cuidado con lo que oye y cuidado con lo que usted habla para estar guardando su conciencia. De esa manera usted tendrá una conciencia limpia para poder comunicarse con el Padre. Amén. Por eso es tan importante
hermano, el Espíritu. Recordar que con el Santo, Dios, tenemos comunión a través de nuestro Espíritu y tiene que estar santo, tiene que estar santificado. Porque ahí mismo en 1 de Pedro 1:16 dice la palabra, porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo, ¿verdad? Está en la escritura, Él es santo. Entonces, demanda santidad. ¿Y cómo le alcanzamos la santidad? ¿Qué puedo hacer? ¿Voy a vivir una vida más moral? Voy a vivir, a partir de ahora, vivo una vida más tranquila para ser santo. A partir de ahora voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Voy a hacer este sacrificio y esta ofrenda, porque quiero ser santo. ¿Cómo alcanzamos la santidad? Esto es una pregunta que va al examen. Ten atento, ¿verdad? La respuesta tiene que ser en la Biblia. Y 3 versículos más adelante, en el verso 19, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es la respuesta. A través de la sangre de Jesucristo, yo puedo alcanzar mi limpieza. Mis pecados son lavados por la sangre de Cristo y puedo empezar a caminar ese andar santo. Irreprensible, dice la Biblia. Hermano, es una palabra fuerte, que no te pueden reprender, que tu espíritu tiene que estar limpio todos los días. Hay que ir a la presencia de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano. Esto es muy importante. Por eso, amados hermanos, queremos hoy, en esta hora, tener en cuenta, hermanos, que no podemos hacer nada por nuestros méritos. Esto es muy importante. Y no podemos creernos nosotros como muy santos, porque si no también nos vamos a un nivel de arrogancia, de altanería. Nosotros somos pecadores, pero que no practicamos el pecado. Así nos dice la Biblia. Porque 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Nosotros no practicamos, ni nos vamos a justificar. Y vamos a decir, bueno, pastor, pero esta es mi carne. No. Aquí tenemos que vivir en santidad, ¿verdad? Pero por supuesto cometemos errores. A veces nos airamos. A veces, ¿verdad? Tenemos un mal pensamiento, ¿sí o no? Y entonces, para eso vamos al proceso de limpieza de Dios. Gloria a Dios. Ahí a sus pies. Bendito sea Dios. Hermano, irreprensible espíritu, importante. Pero también dice que el alma tiene que ser irreprensible. Entonces, en el alma, donde, hermano, ahí están los pensamientos, los sentimientos, ¿verdad? Ahí está, hermano, aleluya, la voluntad del hombre, lo que piensa el hombre. Entonces, es muy importante entender dónde se va a originar el pecado. La Biblia dice en Ezequiel, capítulo 18, verso 4, dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y dice, el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, está diciendo, hermanos queridos, que si mi voluntad va a ir hacia lo malo, yo no puedo echarle la culpa a mi cuerpo, por ejemplo. Un ladrón roba con su mano. Y cuando lo van a poner preso dice, a mí no, a la mano, porque yo no hice nada, fue mi mano que tocó eso. ¿A quién ponen preso? A la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su voluntad fue su alma el que pecó. Fue su alma que decidió ir a hacer lo malo. Amén. Por eso, hermanos, no nos podemos justificar con que la carne es débil, con que este cuerpo es frágil, pastor. Yo caí en esta fornicación porque no podía mantener mi cuerpo. Su alma era lo que Dios le está hablando hoy. Su alma no puede ir hacia el pecado. Dice, esa morirá. Porque la Biblia dice, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y entonces, hermanos, vamos a tener un problema con Dios. No nos vamos a poder justificar delante de su presencia. Versículos
más adelante en Ezequiel 18:9 dice, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente, mire, recto. Y este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Por eso cuando la Biblia dice la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna, vivirá. ¿Se da cuenta? Vivirá eternamente y para siempre. Por eso, amados hermanos, por eso tenemos que, antes de pensar en bautizarme, antes de pensar en pasar a un altar, antes de todo esto, ¿cómo está mi vida delante de Dios, de su palabra? Por eso la enseñanza, porque es un espejo. Si estamos preparados, si estamos capacitados, ¿para qué nos vamos a apresurar a hacer algo que mañana, verdad, nosotros mismos decimos, no, yo mañana me voy al pecado? Entonces mejor no, esperar el tiempo a que yo sienta, hermano, que estoy fortalecido en Dios para no volver a practicar el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Entonces Dios no quiere, porque Dios nos va a dar fuerza. La palabra dice, yo te daré dominio propio, yo te daré poder, yo te llenaré del amor santo. Usted no estará solo, hermana, en la pelea, hermano. Aleluya. No es que yo con mi carne lucho, no. Es el Espíritu Santo que se mete en este ser, espíritu, alma y cuerpo, y Él pelea por nosotros. A su nombre sea la gloria, hermanos. Entonces, entendemos por la palabra, ¿verdad?, que no hay justificación hacia el pecado. Entonces, hablamos del espíritu, hablamos del alma y ahora hablamos del cuerpo. El cuerpo es cosas que yo hago, que yo digo, ¿verdad? Cuidar este cuerpo. ¿Por qué, pastor? Si yo cuido lo de adentro, muchos dicen, lo de afuera, ¿para qué? Si Dios solo mira lo de adentro. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A su nombre sea la gloria. Cuidado, hermano, nuestro cuerpo. Tenemos el olfato, tenemos el tacto, ¿verdad? Aleluya. Podemos caer en muchas tentaciones con nuestro cuerpo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Dios, hermano, aleluya, nos está avisando. Cuidado. Cuidado con tu cuerpo, más en este tiempo final, hermano, donde el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, donde vea que tú estás con tus ojos mirando, ¿verdad?, cosas del mundo, porque el mundo, ¿qué es? El mundo no es hablar de los impíos, el mundo, hermano, son los deseos de los ojos. Ahí está el mundo, la vanagloria de esta vida. Ahí dice la palabra que está el mundo, en los deseos de esta carne, este cuerpo, que quiere ir contra Dios, hermano. A su nombre, gloria. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Hermanos queridos, nosotros vemos que en las enseñanzas, hermanos, muchas veces nosotros nos hemos criado, o por lo menos yo, con que hay blancos y negros, con que hay ricos y pobres. Como que el ser humano se divide en dos categorías, ¿verdad? Hay hasta barrios, ¿verdad?, de ricos, barrios de pobres, y entonces hay una separación. Y ese pensamiento los traíamos aún cuando somos cristianos. Y hay blancos que no querían saludar a los negros, cristianos, lavado con la propia sangre, y el mismo Cristo que derramó su sangre por el negro, la derramó por el blanco. Su palabra no hace excepción de personas. Y aún en las iglesias, muchas veces cuesta abrazar a un negro, cuesta darle un abrazo a un negro. Hay personas que sienten rechazo, y el negro a veces puede sentir rechazo con un blanco o contra otra etnia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, es terrible, hermanos, porque esto pasa aún en las iglesias y nos separamos hasta por culturas, hermanos.
Yo siempre digo, yo salgo perdiendo, hermano, porque uruguayos son pocos en la iglesia. Yo soy mitad uruguayo, mitad argentino. Nací en Argentina y me crié en Uruguay. Pero ni de Argentina, de Uruguay, son muy pocos en una iglesia. ¿Con quién me junto yo entonces? Si esto fuera por cultura, tenemos colombianos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos y uruguayos no hay. Argentinos apenas uno solo. Entonces, hermanos, no nos podemos separar porque estamos lavados con una sola sangre. Somos todos RH Espíritu Santo, tenemos por dentro nosotros, sin importar dónde haya nacido la persona. Amén. Por eso la enseñanza del espíritu, alma y cuerpo, hermanos. Entonces Dios, ¿cómo ve Dios del cielo? ¿Sabe cómo ve Dios? Dios ve hombres píos que viven la piedad, que son santos, que son salvos. Una clase. Otra clase, porque hay dos clases en la tierra. El impío, que vive fuera de la voluntad de Dios, que vive rebelde a Dios, que desobedece a Dios. Son los impíos. Esas son las dos clases. No hay ni de ninguna nacionalidad, de ningún color, de ningún tamaño. Dos clases, píos e impíos. Dice en Ezequiel 18:21, mas el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y si guardare sus estatutos, hiciere según el derecho y la justicia, de cierto. ¿Se da cuenta? O sea que Dios, aún al impío, le da una oportunidad, como nos dio una oportunidad a nosotros. Por lo tanto, hermanos, cuánto amor, cuánta misericordia revela Dios en su palabra. Alabado sea su nombre. Entonces, tenemos que quitar eso del corazón, de separarnos nosotros, porque Dios no nos separa. Dios quiere tener comunión. Lo que pasa es que con el impío, el problema es el pecado, ¿verdad? Que lo separa. En el verso 24 dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. O sea, si yo vivo en piedad, pero en un momento me voy al pecado, soy impío. Entonces, el impío, si se arrepiente, se salva. Pero si el que vive en piedad se vuelve al pecado, se vuelve a la inmundicia, morirá eternamente. Porque no existe la doctrina salvo siempre salvos. Cuidado, hermanos. Cuidado con eso de que usted haga, viva, tranquilo. Usted ya es salvo, lavado con la sangre. Pero la Biblia nos dice que tengamos cuidado y guardemos la salvación con temor y temblor. Porque se puede perder. Sería maravilloso firmar un contrato hoy mismo y decimos, muy bien, firmo este contrato. Hay iglesias que lo están haciendo, indulgencias por 2 años. Y tienen que pagar, por supuesto. Y después a los 2 años hay que renovarlo. Mentira del diablo y que el Señor reprenda. Esto no se puede hacer así, no funciona así. Cuando la persona está impía por el pecado, tenemos una muerte espiritual. La persona está muerta, ¿verdad? Entonces, en la muerte, la persona no puede, ¿verdad? El espíritu está muerto y no puede comunicarse con Dios. Entonces, nos encontramos, hermanos, en una situación que necesitamos misericordia. Amén. El espíritu se muere. Aleluya. El pecado mata todo. El señorío del pecado es terrible, hermano. Terrible. No tiene piedad. Por eso es aborrecible delante de Dios. Después el alma, dice la Biblia, y decíamos, el alma que pecare, porque la voluntad, ¿verdad? En vez de ir al pecado, podría ir al arrepentimiento, pero muchas veces sigue sometido bajo el yugo del pecado. Esa alma, aleluya, la voluntad sometida
a Satanás. Que el Señor reprenda, hermanos. Pero dar a través de Cristo. Él dijo, te haré libre. A su nombre, gloria. En esa alma están las decisiones, ¿verdad? Usted decide entre la luz y las tinieblas. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Dice Juan 3:19, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, hermanos. Y en el corazón, cuando la persona es impía, cuando la persona no tiene a Cristo, el corazón sufre de amarguras, de resentimientos. En el corazón, hermanos, sufren heridas. Sí, hermanos. Esa es la situación. Quizás tú hoy me estás escuchando en este discipulado y estás entendiendo que para poder tomar la Santa Cena, que para poder estar en comunión con Dios, todavía hay cosas por dentro que hay que sanar, que hay que limpiar. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, escucha esto, la gracia de Dios. O sea, no estás alcanzando la libertad. El regalo que Dios te dio se llama libertad. Y tienes que hoy examinar, ¿te sientes libre? ¿O sientes, como dijo David, Señor, mi alma está en la cárcel? Y él le clamaba, saca mi alma de la cárcel. Él le pedía y le rogaba. Podemos estar en la iglesia. Podemos levantar nuestras manos. Podemos adorar al Padre. Podemos vestir de corbata. Pero nuestra alma sigue en la cárcel. Y para eso vino el Hijo de Dios. Para libertarnos. Para escapar de esa cárcel. Porque dice la Biblia que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Aleluya. Hay un estorbo para llegar a la presencia de Dios. Hay un estorbo. Puede ser la incredulidad, puede ser la duda que te está persiguiendo, puede ser que quieres arrepentir de ese pecado porque sientes un deleite. El deleite, hermanos, es un placer que tenemos en el espíritu. Pero si el deleite es contrario a la voluntad de Dios, te aconsejo que entiendas que Dios te puede ayudar con ese deleite de la carne, ese deleite del alma, para que seas libre, hermano querido. Para eso Dios vino, hermano. A su nombre sea la gloria. Y quitemos la amargura. Seamos sanos, porque Dios vino a sanarnos. Dice su palabra, que Él sana el quebrantado de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es el resultado de un alma? Estoy hablando del ser impío, aunque está en la iglesia, pero está entendiendo hoy con la palabra que hay cosas que le está faltando. Bienvenido, hermano, porque la misericordia de Dios está ahora, en este momento, cuando se está predicando esta palabra, cuando usted puede acceder al trono de la gracia, al trono de Dios. Es ahora la misericordia. En aquel día habrá juicio, y para muchos será un día espantoso y terrible. Bendito Dios. Esto es fuerte, hermano. Esto es serio. Son nuestras almas que están en juego. Y el resultado de esa alma impía, ¿por qué no se arrepiente? Por la altivez, por el orgullo. ¿Por qué? Por la autosuficiencia, por la complacencia a sí mismo, por esa egolatría, altanería y soberbia y tantas cosas, hermano, que el ser humano traemos. Pero hay que dejarlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando del espíritu, del alma y del cuerpo, ¿verdad? Que es un instrumento del pecado. La lista de pecados aborrecibles delante de Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, y ya voy terminando, verso 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen los que las practican. Entonces tengamos cuidado en todas estas áreas, hermanos queridos. El hombre pierde el temor a Dios, hermano, y es como subirse a un coche sin freno. Se va a estallar en cualquier momento. Viene un desenfreno en la vida del hombre sin temor a Dios. Sí, podemos creer en Dios, pero la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que las consecuencias, usted la ha visto, son terribles, hermano. El pecado del cuerpo, ¿verdad? Cuando hablamos mal, cuando murmuramos, cuando cometemos adulterio, pornografía, fornicación, chisme, engaño, seducción, violencia, juicio. La Biblia dice, no juzgáis para no ser juzgados, no condenáis para no ser condenados, perdonad y seréis perdonados, dice la palabra, Lucas 6:37. Es importante, hermano, que estemos en la palabra. Estamos buscando la perfección, porque la Biblia nos llama irreprensible espíritu, alma y cuerpo. Muchos no les gusta esta palabra. Muchos nos critican, hermano, y nos mandan mensajes fuertes. Los bendecimos, los amamos, o estamos orando por ustedes, aún mi propia familia muchas veces. Pero nosotros lloramos, hermano, porque sabemos que hay una eternidad, que esto no se acaba todo. Este es el comienzo de una eternidad. Y si usted está en estos pecados, será condenado. Y por eso le damos esta palabra con amor, hermano. Porque yo tampoco me creo superior a usted. Yo también necesito estar en la presencia de Dios, arrepentido y convertido. Estar continuamente, hermano, aleluya. Por eso tenga cuidado. Quizás usted dice, yo no estoy pecando, pastor, con el cuerpo. Pero ¿y el alma? Y en el alma. Ahí se manifiesta muchas veces la envidia, la rebelión, el odio. Hermano, ese desánimo nos lleva a la depresión, y en la depresión la persona peca con Dios. Porque la Biblia dice que tendrás gozo. Y el que está en depresión habla y dice cosas que no son. Y se mete, hermano, hasta con Dios. Porque está deprimido. Sal de ahí, de esa condición. Dios te quiere sanar. Dios te quiere limpiar el alma. La angustia, la mentira, el rencor, todo eso se produce en el alma junto con la perversión. Y ya para terminar, en Primera de Corintios, y en el capítulo 6, y en el verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni malicientes, heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, ¿verdad que sí? Estábamos en esa lista, como la lista negra, ¿verdad? Mas ya habéis sido lavados cuando alaban a Dios. Y ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo de nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Le damos gracias al Señor porque Él hizo esta obra preciosa, esta obra redentora, mi hermano querido. En esta tercera clase del discipulado, para la gloria de Dios, hermano, sabemos que tú vas a vencer, que si tú te pones en la presencia de Dios, Dios te dará la victoria, que si nos doblegamos, Dios nos sacará adelante, hermanos, aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Oh, adórelo un minuto y dígale, Señor, yo voy a vencer en tu nombre. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque con Cristo soy más que vencedor. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No habrá pecado.
No habrá enseñorío sobre mi vida, porque tendré a mi Cristo, a mi Kyrios, a mi Señor, al Rey de Reyes, Santo, al Dueño, al Amo. Él estará conmigo. Adorado sea su nombre, adorado sea su nombre. Oh, pídele fuerza, hermano, antes de irnos. Pídele fuerza ahí, fuerza para continuar, fuerza para alcanzar la meta. Aleluya. Si te has puesto este año ser bautizado, gloria a Dios. Si te has puesto como meta este año, aleluya, es ser miembro en plena comunión de esta obra, para poder, hermano, ser una gran bendición. Que Dios te use en el altar, que Dios te use en la área que quiera. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Bendito Dios. Por eso te pido, hermano querido, que estés conmigo en la presencia de Dios y le diga: Jesús, gracias. Gracias por tu sangre preciosa, gracias. Vamos a tomar la victoria en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra, Dios mío. Amén. Bendito sea tu nombre, Jesús. Vamos a tomar la victoria, hermano querido. Amén. Gloria a Dios, hermano. Ya vamos a estar despidiéndonos. Le aviso que ahora en el avivamiento vamos a tener un mensaje poderoso, aleluya, de los oficiales de esta obra preciosa del movimiento misionero mundial. A las 19 horas va a comenzar. Quiero dejarle, hermanos queridos, una pregunta, dos preguntas de este estudio. ¿Cómo alcanzar la santidad? ¿Y dónde está el origen del pecado? ¿Y por qué? Amén. De todas maneras, a todos mis hermanos queridos de Valdepeña que estamos discipulando, tenemos en la lista 22 hermanos. Le vamos a dar las preguntas por WhatsApp nuevamente. Amén. Los esperamos en el próximo discipulado, en la clase número 4, para la gloria de nuestro Dios. Un gran abrazo, un gran saludo mío y de mi familia, mi esposa y mis hijos, que estamos por la gracia de Dios. Dios los bendiga y los guarde.